Muy buenos días, muchísimas gracias, profe, por la invitación nuevamente. De verdad que gracias nuevamente por tenerme, como el año pasado que tuve la oportunidad de conversar con la promoción anterior. Saludos a Isidoro, a mi amiga Wendy y a todos los estudiantes que nos están escuchando y padres que estén aquí. Bueno, miren, lo primero es que hay que analizar esto en un contexto no solamente nacional, no solamente desde donde estamos nosotros, porque lo cierto es que cuando creíamos que sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. El COVID vino y nos cambió todo el escenario. Y el coronavirus nos ha llevado en un santiamén a una época de desconcierto, o como diría un escritor argentino que se llama Martín Caparrós, a la época del paréntesis. Es decir, ahora mismo todos los planes que nos habíamos planteado para este año quedan para el siguiente. Yo escribía un artículo que se llamaba Las uvas y el incienso que se robó y se tragó el virus, las uvas que nos comimos en Año Nuevo para diseñar los planes del 2020 ya no tendrán efecto y tendrán que ser aplazadas para el 2021. Y esto se da, hay que entender que el coronavirus, esta pandemia, llega en un contexto muy particular de cuestionamiento a la democracia como sistema político, a la democracia como promesa de bienestar, de libertad, etcétera, etcétera. No solamente en la República Dominicana, sino en la región, porque en los últimos 10, 15 años, en toda América Latina, y también digo en Occidente, porque también hay países iberoamericanos como España y demás, se ha venido expresando un grito que se sintetiza en la frase no nos representan. Es decir, un malestar, sobre todo de las capas jóvenes, de los millennials, en donde hemos visto donde no hay una conexión entre representados y representantes, en donde se ha roto esos vasos comunicantes, en donde ese espacio de diálogo que se supone que es la democracia se ha roto, y sobre todo esa promesa de que nos dijeron que la democracia como sistema político podía resolver nuestros problemas. Pero es una crítica a la democracia como se ha desarrollado, no como promesa, porque creemos que la democracia es el mejor sistema político. A la democracia como significante la entendemos como el espacio para nosotros poder desarrollar nuestros proyectos individuales dentro de un proyecto colectivo. Esto, antes de las pandemias, ya la sociedad occidental estaba merodeada por conflictos bastante complejos. Y en lo que tiene que ver con nosotros los jóvenes, el tema del empleo, el tema del trabajo, no sabíamos si lo que íbamos a estudiar íbamos a encontrar trabajo en el mercado, cosa que se agrava ahora con la pandemia, el tema del cambio climático. Cuando hablaba de este tema del trabajo, por ejemplo, cómo la tecnología comienza a sustituir la mano de obra humana, y cómo este esquema tan complejo del sistema mundo venía ya de discusiones que estaban planteadas y que tenía una incidencia fundamental en nosotros los jóvenes. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ha desatado este virus es otro virus, ha develado otro virus que es, como decía el profesor Isidoro, el virus de la desigualdad. Hemos visto cómo, dependiendo de los niveles de desarrollo, hay países que han tenido que pagar un precio más alto para enfrentar este tema. Hemos visto cómo, ante la falta de sistemas de salud que sean robustos, donde se garantice la salud, donde se garantice la seguridad social, donde se garantice el derecho a la vivienda, los países que tienen mayor deuda social acumulada han tenido que pagar un precio más alto. Y por eso es muy difícil evaluar la cuarentena en lo que en términos existenciales provoca a quienes tenemos la posibilidad de hacer cuarentena, a quienes no. Porque hay grandes sectores de la población que no pueden romantizar la cuarentena como nosotros lo podemos hacer. En donde hay lugares en donde tú no tienes, el 50% de la población, por ejemplo, no tiene acceso a agua potable, donde hay un déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas grandísimo, donde hay muchísima gente
no solamente en la República Dominicana, sino en muchos otros países de Latinoamérica que no tienen la capacidad de hacer cuarentena. Y eso nos lleva como a dos reflexiones fundamentales que en términos filosóficos se han estado haciendo en torno a la sociedad. Quiero citarles el ejemplo de dos filósofos, uno surcoreano, apellido Chul Han, que él dice que esta pandemia lo que va a hacer es que va a profundizar el sistema que teníamos, es decir, que esto va a provocar mayor nivel de individualismo, de que no va a promover una sociedad más colectiva, sino que por el contrario, que va a, de alguna manera, a profundizar muchas de las causas que nos trajeron aquí. Y por otro lado, un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que es esloveno, que dice que esto puede provocar otro virus, que es el virus de una sociedad basada en la cooperación, no en la competencia, de una sociedad alternativa, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente eso no va a depender, eso va a depender, el cambio siempre va a depender de la voluntad que nosotros podamos empujar en una dirección u otra. Porque este virus, lo que también ha demostrado y también ha develado es la incompetencia y la desconexión de nuestro liderazgo, no solamente nacional, sino de nuestro liderazgo global, para poder dar una respuesta conjunta a este tema. El profesor Isidoro hablaba, por ejemplo, de cómo países como Estados Unidos se han comenzado a salir de esos espacios de articulación de políticas públicas a nivel global, y que ha provocado que cada quien ha comenzado a intentar a resolver esto por su parte, cuando en la época en donde mayor conexión y mayor integración hay, no aprovechamos esos avances, y nuestro liderazgo lo que hace es que se pone de espalda al diálogo. Y eso nos lleva a un papel fundamental de los jóvenes, sobre todo en el caso de la República Dominicana, donde la mayor parte del electorado, es decir, la mayor parte de la gente que vota son jóvenes, a entender la necesidad de cambiar ese liderazgo y de tener un liderazgo que cuente, que esté a la altura de las circunstancias. Porque ninguno de nosotros, por lo menos de las generaciones que viven hoy en el planeta, la variable pandemia nunca estuvo sobre la mesa. Eso era algo que ni las empresas ni los gobiernos lo tomaban en cuenta para su planificación, porque era algo que no preveíamos que podía pasar. Y eso es un elemento que evidentemente viene a ponerse sobre la mesa y a alterar todo el curso de nuestros planes en lo adelante. Por eso, la manera en que el rol que nosotros como jóvenes tenemos que comenzar a asumir es cómo nosotros comenzamos a construir una agenda de temas, por ejemplo, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de la necesidad de una nueva economía que se base en la cooperación, no en la competencia, que pueda ayudarnos a definir lo que nuestros representantes vayan a hacer en las instituciones. Eso implica unos niveles de participación superior a lo que hemos tenido hoy. Es decir, no solamente de participación, de que jóvenes como ustedes se animen a ir a la política y a ser representantes, sino una participación que también se vela en la necesidad de estar más vigilante y más informado de lo que nuestros representantes hacen. Porque cuando llega una pandemia, entonces, frente a años y años de olvido institucional, entonces hay quienes terminan pasando la peor que otros, precisamente porque para lo que nosotros lo elegimos, que era para que se cumpliera esa promesa de la democracia, de bienestar, de felicidad y de libertad, no se termina entonces generando. Yo creo que lo que manda en este momento, frente a un escenario que venía ya de antipolítica, en donde cada vez los niveles de desconfianza frente a la política eran mayores, sobre todo de nosotros los jóvenes, que somos los que menos votamos, los que menos queremos participar, y con razones, no es por un tema de que la juventud no esté interesada en estos temas, sino porque nuestros representantes no hablan de las cosas que nos afectan, no hablan de los problemas que a nosotros nos importan, de las cosas que nosotros anhelamos, de nuestros deseos para el futuro. Pero precisamente frente a ese escenario que puede profundizar esos niveles de desconfianza y esos niveles de alejamiento de la política, toca una vacuna en donde nosotros entendamos que, no solamente aquí, porque hay muchos de nosotros que podamos decir, por ejemplo, ustedes que van a la universidad puedan decidir querer irse del país. Esto es una situación que está afectando
todos los sistemas en donde existe una democracia liberal, es decir, esa que hay, donde también se traduce y se evidencia esta misma desconexión entre quienes nos gobiernan y quienes son gobernados. Es que si nosotros no comenzamos a organizarnos, a empujar, a exigir sobre los temas que este virus ha podido develar, sobre las grandes vulnerabilidades que existen y que ponen frente a tantos riesgos a nuestra población, entonces no va a haber forma de que nosotros ni aquí ni en ningún otro lugar podamos vivir. Yo lo que creo es que para que la posibilidad que se expanda ese virus que habla CISEC de una sociedad alternativa basada en el colectivismo y la cooperación, va a depender de esa agenda que nosotros construyamos. Yo creo que el papel de los jóvenes en este momento está en animarnos a dar un paso al frente, sea quienes decidan dedicar su vida al servicio, como aquellos que lo hacen no solamente para proteger su proyecto individual, sino sobre todo un proyecto colectivo en donde todos nosotros podamos cohabitar y coexistir. Bien, muchas gracias, Bartolomé.